Se supone que en el ejercicio profesional del notario se observe una actitud informativa y asesora, no solo con la persona que requiere su actividad, sino con todas las personas que intervienen en los instrumentos que autoriza, incluso aunque no sean directamente los requirentes, es decir, aunque no sean directamente sus clientes. El notario debe garantizar que se cumple con las formalidades legales externas e internas del instrumento, porque eso respeta y representa el cumplimiento del derecho en su fase normal. No representa a la persona que le paga, ni representa a la persona que requiere su servicio, representa la ley. Y en ese sentido debe garantizar que se respeten las pretensiones y derechos de todas las personas o sujetos que intervienen en una diligencia de carácter notarial. En segundo lugar, la veracidad. El notario, como responsable y autor de los documentos que autoriza, es el encargado de hacer constar los actos y los hechos de conformidad con lo legalmente permitido, y a través de la delegación del Estado guatemalteco para el servicio de los particulares. Es decir, el notario tiene la obligación de dejar constancia fiel, precisa, clara y exacta de lo que percibe, garantizando que se respeta la voluntad de las partes y lo que dispone la ley al respecto. Esto derivado del hecho de que se le da una dignidad especial al notario, mediante la cual se le da una investidura de veracidad, una investidura estatal que hace presumir la veracidad de los actos que realiza, y por lo tanto debe respetar esa investidura, efectivamente dejando constancia real, certera y veraz de lo que percibe. No puede mentir, básicamente. Por eso les decía, estos deberes y obligaciones son imperativos morales y éticos que el notario debe respetar para al momento de ejercer su profesión. Y dirán, bueno, pero son cuestiones morales. Sí, pero vienen reguladas también en el Código de Ética del colegio profesional. ¿Y quién es el que garantiza el respeto de los principios, valores éticos y morales en el ejercicio de la profesión? El Colegio Profesional, es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y por eso existe un tribunal de honor para los casos en que dichos imperativos morales no se cumplan. Por eso es que les decía en su momento que la institucionalidad del notariado tiene por objeto garantizar el correcto ejercicio de la profesión, no solo desde el punto de vista técnico, no solo desde el punto de vista académico, sino además desde el punto de vista ético y moral. Y para eso es que se crean estas instituciones. En tercer lugar, tiene la obligación o el deber de abstenerse del litigio. El litigar es una función del abogado, pero no del notario. En países como Guatemala a veces es difícil, aquí coloco que es bastante difícil, pero a veces es difícil determinar una diferencia completa entre el abogado y el notario, ya que el mismo profesional cuenta con ambas calidades. Se recuerdan que decíamos que estudia simultáneamente y obtiene los títulos en forma simultánea. Hay otros países donde es más factible deslindar ambos quehaceres debido a que quien es notario tiene prohibido el ejercicio de la abogacía, y asimismo, quien es abogado tiene prohibido el ejercicio del notariado. En el caso nuestro no, y por lo tanto tenemos que tener bien claro el concepto que fundamenta la actividad notarial y el concepto que fundamenta la actividad de la abogacía. El abogado representa los intereses de la parte respetando la ley, es decir, de su representado, valga la redundancia. Representa los intereses de la persona que requiere su auxilio. Evidentemente, debe respetar la ley, no representa sus intereses de a capa y espada por encima de la ley, no, lo representa con fundamento en la ley, pero representa los intereses de esta persona y por lo tanto entra en litigio, porque no es conflicto, sino litigio, con aquellos que tienen intereses contrapuestos a su cliente. Mientras que en el caso del notariado, el notario, nuevamente le repito, es un tercero imparcial que no toma parte en el litigio, que responde a la ley y representa los intereses de todas las personas que intervienen e incluso del Estado al formalizar actos, contratos o circunstancias en instrumentos públicos. En cuarto lugar, el notario tiene el deber de actuar eficazmente.
¿Qué significa esto? La eficacia consiste en lograr el efecto que se desea o se espera. No sé si se han dado cuenta que siempre que les menciono yo los instrumentos públicos, les digo que el notario tiene que garantizar que surtan plenos efectos. Es decir, el notario tiene que garantizar el cumplimiento de formalidades esenciales, tanto externas, es decir, de elaboración del instrumento, como internas, propias del negocio que se autoriza con ese instrumento, para el efecto de que éste surta los efectos y satisfaga la pretensión de las personas que requieren sus servicios. Se asocia al concepto de eficiencia, que es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. El notario en sus actuaciones profesionales debe ser eficaz y eficiente, lo cual entraña que, como conocedor del derecho en general y del derecho notarial en particular, tiene que cumplir en los instrumentos que autoriza con la satisfacción del cliente en lo relacionado a los fines legales que éste busca. Para que entendamos esto un poquito mejor, el notario, como les dije, no es un simple redactor de documentos. El notario es un profesional cuya participación tiene por objeto que a través de la elaboración de un instrumento público se garantice el cumplimiento de la pretensión de los clientes o de los sujetos que requieren su actividad. Es decir, si un notario, una persona, le solicita su actuación profesional para autorizar una compraventa, el notario, como conocedor del derecho, debe darle una forma adecuada para que al momento de elaborar ese instrumento, las partes puedan utilizarlo para lo que efectivamente pretenden utilizarlo. Es decir, si el notario le pide una compraventa que requiere que se elabore en escritura pública, porque así lo establece la ley, pero el notario lo elabora en un acta notarial, por muy bien hecha que esté el acta notarial, no va a ser un instrumento válido suficiente para que se cumpla con el objetivo de las partes, que en este caso sería su inscripción en el Registro General de la Propiedad. Entonces, el notario tiene la obligación de que a través de su actividad las partes logren satisfacer su pretensión sin entrar en conflicto. A eso se refiere con actuar eficazmente, que su asesoría, su participación en la elaboración y formalización en la elaboración de instrumentos públicos para la formalización de actos, contratos o dejar constancia de determinadas circunstancias surta plenos efectos, sea válida, sirva para lo que se está elaborando. A eso se refiere actuar eficazmente. Número 5. El notario tiene el deber de guardar el secreto profesional. El notario, en la realización de sus funciones, en la mayoría de las ocasiones, al asesorar a las partes, se vuelve depositario de la confianza de las personas. Recordemos que nuestra actividad es una actividad, tanto el abogado como el notario, su ejercicio profesional se desarrolla fundamentalmente con sustento en la confianza que las personas depositan en él para contarle sus intimidades a efecto de que éste les dé una solución a las problemáticas que presentan o les presente asesoría respecto a formas de alcanzar las pretensiones o intereses que tienen. En ese sentido, ocurre que por lo general el notario va a tener informaciones privilegiadas de las personas, datos sensibles, desde datos personales hasta datos de bienes. Un notario, por ejemplo, que le piden la elaboración de un inventario en una empresa, va a tener conocimiento de todas y cada uno de los bienes y mercancías que esa empresa maneja. Información útil y necesaria, no solo para la empresa, sino que podría ser útil y necesaria para la competencia de la empresa. En ese sentido, el notario no puede divulgar ninguna información que obtiene de las partes por razón de su ejercicio profesional. Es en la misma naturaleza del secreto que manejan algunas religiones con respecto a sus autoridades. Cuando se les cuenta en confidencia, con fines religiosos, un tema, tienen prohibido bajo pecado capital transmitir esa información porque no es una información que les pertenezca. La tienen por razón o por naturaleza de la actividad que realizan. Lo mismo pasa con el notario. El notario obtiene la información no porque se vuelva suya, sino porque las partes se la remiten en confianza a efecto de que él los asesore y pueda
satisfacer sus pretensiones, para que puedan alcanzar sus objetivos e intereses. Como les digo, el notario se entera de las intimidades y de las circunstancias que ameritan de su discreción y secretividad como un requerimiento mínimo de lealtad que tiene que observar para con sus clientes, pero que incluso se encuentra regulado en distintas normas y puede ser punible, como en el caso de la revelación del delito de revelación de secretos. Entonces, tenemos que tener en consideración que es un deber del notario guardar el secreto profesional de toda aquella información que recibe de las partes por razón de su ejercicio profesional. Gabriela Fuentes, buenas tardes, dígame. Buenas tardes, Rick. Estaba viendo el tema de lo que era el secreto. Pues yo creo que para nada es secreto y sucede que en algún momento los abogados se consultan entre ellos mismos. En este caso no se estaría violentando o, ¿cómo se podría decir? No sé, incumpliendo, por decir así, este tema del secreto. No necesariamente. Va a depender de la forma como ellos realicen la consulta. Por ejemplo, vamos a suponer, y este es un ejemplo, no sé si escucharon los otros compañeros la pregunta. ¿Alguno no escuchó la pregunta? Sí, la escuchamos, licenciado. Ok, bueno, no necesariamente, compañero. Ocurre que, por ejemplo, voy a poner este ejemplo para que lo entendamos un poco. Conmigo viene Juan Pérez, de 25 años, que vive en la colonia El Granizo 2, porque tiene la necesidad de elaborar su testamento, donde le va a dejar 200,000 quetzales que tiene el del Banco GIT Continental a un hijo suyo que es fuera del matrimonio, el cual quiere solo identificarlo con su nombre, porque no es reconocido, pero quiere que se incorpore dentro de su testamento, sin informar en el mismo las razones por las cuales se incorpora, porque la gente cree que es un amigo de él. Vengo yo notario y tengo duda de cómo elaborar el testamento. Yo puedo consultarle a un compañero, mire colega, disculpe, tengo que elaborar un testamento de una persona que quiere dejar unos bienes a un hijo no reconocido, pero no quiere que nadie se entere. Ahí no estoy revelando ningún secreto, porque básicamente estoy generando una consulta o realizando una consulta genérica a alguien que no forma parte y que no tiene conocimiento de quiénes son los elementos de la consulta, ni los bienes, ni ningún otro dato de carácter sensible que pudiera poner en entredicho la dignidad y la intimidad del cliente que me pidió o requirió mis servicios. Entonces, en ese caso yo puedo consultar. Ahora, muy distinto es que yo venga con alguien y se lo cuente diciéndole, mira, y tiene razón, ocurre, no está bien, no es correcto, porque se supone que ese es un secreto contado en calidad de secreto profesional. Pero ¿a quién podría contar? Mira, Juan tiene un hijo fuera del matrimonio y me pidió que hiciéramos un testamento, pero no quiere que se entere la mujer. Entonces, perdón como lo dije, pero lo estoy poniendo como ejemplo. Entonces, puede ser, sí, sí, Gabriela, puede ser la forma como se pregunta. El notario y el abogado tienen la obligación de garantizar la tutela y el resguardo de los datos sensibles de sus clientes. Eso no impide que puedan consultar en forma genérica a otros colegas ciertos elementos, pero en el momento que dichos elementos permiten el conocimiento de intimidades de sus clientes, sí están rompiendo el secreto profesional. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y por eso se menciona la palabra discreción en lo que estaba mencionando desde la diapositiva, porque precisamente a eso se refiere. Yo tengo que tener parte de mi responsabilidad profesional y de mi capacidad profesional es poder entender qué cosas puedo decir y qué cosas no. Y por lo general son muchas más las cosas que no puedo y no debo decir que las que sí puedo hacerlo. Entonces, sí ocurre que compañeros se consultan y trasladan información que no debieran trasladar, pero no es correcto. Lo correcto es... Sí, Sí, solo recuérdeme, esto es como sancionado, es que lo recuerdo.
Sí. Revelación de secretos, patrocinio infiel. Existen varios tipos penales que regulan que no puede usted trasladar información que le fue dada en confidencia. Básicamente Ok, usted es como un gracias. confesor en ese momento. La misma naturaleza de las sanciones que tiene para los confesores que trasladan la información de quienes se confiesan es la que tiene un abogado, el mismo nivel de responsabilidad cada uno en el ámbito de sus competencias, digamos. El caso de la iglesia es más una responsabilidad moral, pero en el caso de, bueno, para tiene responsabilidades legales internas, pues, de la misma religión, pero para el caso de los abogados sí hay responsabilidades penales. Incluso no solo penales, sino también civiles, porque esa revelación de infidencias puede generar daños y perjuicios que le pueden ser cobrados al mismo notario, porque es responsable. Vamos a llegar a un momento en el curso que vamos a ver los tipos de responsabilidad, y hay responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y responsabilidad profesional. Y revelar infidencias no solo genera responsabilidad, o revelar secretos que nos fueron dados por razones de nuestra profesión, no solo le genera responsabilidad penal, le genera responsabilidad civil, se generó daños y perjuicios, pero además le genera responsabilidad profesional, porque el Colegio de Abogados y Notarios, aplicando el Código de Ética, que por cierto ya se lo subí a la plataforma, puede sancionarla incluso con inhabilitación o suspensión más bien definitiva del ejercicio profesional. Entonces sí es sancionado, compañero. Gracias, Lick. Ok. Es muy Sandra Victoria Urbina Méndez, perdón, me menciona, Lick, lo mismo aplica para el secreto bancario. Cada uno en su rama, es similar, es similar por la naturaleza de las actividades que se realizan. Obviamente va a estar regulado por medio de otros mecanismos, pero es similar. Por eso les mencionaba, yo uso más como ejemplo el tema de las confesiones porque es más fácil de entender, pero sí es similar. Cualquier funcionario o cualquier persona individual, pública o privada, que tenga la obligación o reciba información sensible de otra persona, esto es como principio general, que reciba información sensible de otra persona o de otro sujeto, ya sea individual o colectivo, por razón de su actividad profesional o pública, tiene la obligación de resguardar esa información porque esa información no le pertenece. Y como esa información no le pertenece, no puede hacer uso ni disponer de ella porque existe la pena civil, o más bien existe la sanción o la responsabilidad civil, penal, administrativa y profesional, dependiendo del caso. Bueno, dicho eso, vamos a regresar a las diapositivas. Como sexto deber y obligación, tiene el deber del cobro adecuado. Y esto es muy importante. Regularmente a nosotros es bien difícil que nos enseñen cómo cobrar. Y muchas veces o cobramos muy poco o cobramos demasiado. El notario, en el desempeño de su función, tiene que ser remunerado de forma adecuada por los servicios que preste, al igual que cualquier otro profesional. Es conveniente mencionar que, a diferencia de la mayoría de profesiones liberales, la profesión de abogado y notario cuenta con un arancel específico en donde el abogado puede cobrar sus servicios en base a lo establecido en el decreto 111-96 del Congreso de la República, arancel de abogados, árbitros, procuradores, mandatarios judiciales, expertos, interventores y depositarios, en tanto que el notario puede hacerlo en base al arancel contenido en el título 9 del Código de Notariado, de los artículos 106 al 109. Este arancel de notario, es decir, lo que puede cobrar un notario contenido en el título 9 del Código de Notariado, es un arancel base. Es decir, el notario en su relación comercial con sus clientes puede superar los montos o que regula dicho arancel. El arancel se aplica o existe como un mecanismo de determinación de honorarios que se aplica cuando no existió un acuerdo y se requirió o no existe forma de acreditar los honorarios pactados entre el notario y sus clientes, y por una u otra forma es necesario acudir al órgano jurisdiccional para exigir el pago de los mismos. Como no se puede acreditar cuál fue el arancel que se estableció entre las partes en forma libre e independiente por la propia voluntad, entonces el juez aplica el arancel. Evidentemente,
en el ámbito comercial, vamos a decir, en el ámbito de la actividad profesional del notario, el cobro de los honorarios es muy superior a lo que establece el arancel, o debiese ser superior a lo que establece el arancel. Porque el arancel, aparte de que no ha sido modificado desde el momento que se estableció, o ha tenido ligeras modificaciones, solo es una orientación base para que los órganos jurisdiccionales puedan determinar el monto de lo adeudado a aquellos profesionales que se vieron obligados a acudir al órgano jurisdiccional a exigir el cobro de sus honorarios, pues que su cliente ya no se los pagó, y siempre que no exista un pacto que pueda acreditarse. Es decir, si yo puedo acreditar que el convenio de pago de honorarios ascendía a 10,000 quetzales porque tenemos un contrato de servicios profesionales o cualquier otro documento que pueda acreditar fehacientemente el acuerdo de honorarios que hicimos, entonces el juez no tendría por qué aplicar el arancel, sino que aplica las disposiciones contractuales. A eso se refiere el deber del cobro adecuado. No podemos, y fundamentalmente va en el sentido de que no se cobre menos de lo que establece el arancel, porque se estaría entrando en competencia desleal para los demás colegas. Sería como una especie de intento de romper el mercado a efecto de que los demás colegas que cobran más caro se queden sin clientes, vengan con nosotros, genere un monopolio, después suban los precios porque soy el único que tiene los clientes. Entonces, el tema del cobro adecuado se refiere tanto hacia arriba, es decir, lo máximo, como hacia abajo. Y en términos generales, el arancel solo es un monto base que sirve de orientación, pero que puede ser superado, y que de hecho es superado, en la práctica comercial mediante el acuerdo libre entre el cliente y el notario. Hasni Daniel Paredes Pérez dice, el cielo es el límite para cobrar los servicios. Sí y no, porque podemos tener la intención de hacer un cobro alto, pero eso va a depender del mercado. El mercado define al final de cuentas cuál es el cobro que tenemos. Por eso es que muchos notarios, muchos abogados se quejan de la alta concentración de notarios en determinadas áreas, porque a mayor oferta, menor demanda. Entonces el precio va a bajar. ¿Por qué? Porque como hay menor demanda, tengo que jalarlos de alguna forma para que vengan a mi bufete a requerir mis servicios. Y si tienen 20 abogados, todos graduados el mismo año, y uno cobra menos y no me genera nadie una diferencia de servicio tangible, probablemente voy a ir con la persona que más barato me cobre. Entonces, a eso se refiere lo del cobro adecuado. Gabriela Fuentes, levanta la mano, cuénteme. Sí, Lick, o sea, también podría encuadrarse el tema de que, porque hace referencia a los servicios que presta como tal el notario, siendo abogado también. Ajá. Lo pongo en este panorama y usted me indica si también encajaría en ese tema. Por ejemplo, nosotros, al menos en el área que yo estoy, solicitamos lo que son puntos de acta. Ajá. Pero obviamente la redacción que nosotros solicitamos, inclusive se les manda como una lista de los puntos que tiene que llevar, y va una minuta y todo lo correspondiente para que ellos puedan presentar bien su punto de acta. Sucede que en algún momento no lo hacen conforme a esa minuta, entonces obviamente nosotros rechazamos el punto de acta. En este caso sí he escuchado que clientes se quejan que en este caso el notario les vuelve a cobrar. Aún así, el cliente le especificó y le brindó toda la información necesaria. Entonces, pues yo creería, y no sé si estoy mal o es lo contrario, obviamente si el notario incurrió en ese tema de incumplimiento de las medidas que se le han brindado y que de una vez se le avisó, por decir así, es correcto que ellos cobren el otro punto de acta que van a emitir, corrigiendo el anterior. Va a depender, eso no está escrito en piedra, va a depender porque al final de cuentas todo el tema de la relación con el cliente se fundamenta en la autonomía de la voluntad. Esos son temas que en el primer momento, desde que el cliente está hablando con el notario, deben quedar o ponerse en claro. Y eso es un consejo no solo como notarios ustedes, porque pasa también del otro lado. El notario realiza una actividad, el cliente no le informó correctamente,
por razón de eso, o no le llevó la documentación correspondiente o la adecuada, resulta que rechazan y espera que el notario vuelva a elaborar todo el instrumento sin que haya sido responsabilidad de este. Entonces, principalmente ocurre porque no estoy diciendo que no pase que haya quienes que se quieran aprovechar, porque eso también hay de todo en la viña del Señor, pero es algo que debe pactarse desde el inicio. Por eso le decía, el cobro adecuado no solo quiere decir para arriba ni para abajo, sino también quiere decir que se pacte en forma correcta, que los términos del acuerdo, de la relación notarial, es decir, ese vínculo contractual entre notario y sus clientes, queden claros desde el principio para que cuando surja un problema no haya lugar a interpretaciones antojadizas por ninguno de los dos, ni del cliente ni del propio notario. Como le digo, no está escrito en piedra porque no hay una norma específica que diga, lo tiene que volver a hacer. Evidentemente, desde el punto de vista del código de ética, si la responsabilidad es notarial, el notario se ve en la obligación de completar su trabajo y no debiese cobrar nuevamente. Si la responsabilidad es del cliente, el notario va a realizar su trabajo a solicitud del cliente y tiene derecho a cobrar los honorarios de lo que labore. Ahora, muchas veces se confunde esto con el hecho de que el notario garantiza la realización de una actividad. Y ni el notario ni el abogado pueden garantizar al 100% el futuro. Entonces eso se resuelve con una buena o con un buen pacto inicial de honorarios donde las partes prevean todos los escenarios que puedan surgir a efecto de que no hayan cobros escondidos, como dirían los bancos, y que tampoco hayan exigencias exageradas de parte de los clientes. Entonces, si es responsabilidad del notario, se supone que no tendría que hacerlo, pero todo va a depender al final de la forma como pactó sus honorarios desde el inicio y la resolución de esos problemas desde el inicio con su cliente. No sé si con eso le contesto. Sí, gracias. Ok. Vamos a ver. Sí. Copiado, Sandra Victoria Urbina. Sí. Bueno, proseguimos. Como les decía, aunado al cobro adecuado, también es obligación que va ligada directamente a esto, la competencia leal. Como señala la diapositiva, en la actualidad todas las órdenes de la actividad humana existe una innegable competencia por la venta de bienes y servicios, de toda naturaleza. Los servicios profesionales no escapan a esta competencia. Y precisamente tampoco escapan a los excesos por lograr la contratación de los mismos. Por ejemplo, ustedes van a encontrar personas que les dicen o que señalan o que por la necesidad de obtener ingresos y por la saturación que puede haber en ciertos lugares de la competencia, para ganar clientes, realizan actividades que rayan o que rompen la línea de lo ético, como por ejemplo ofrecer honorarios muy por debajo del valor real de una actividad. Por ejemplo, alguien que sabe que van a haber 20 auténticas o legalizaciones de firma en un expediente por realizar y regala las legalizaciones de firma con el objeto de que le den un trabajo posterior, o una persona que a sabiendas que otro notario está llevando un proceso sucesorio testamentario, le habla a uno de los parientes de esa persona para efectos de que sea él a quien se le traslada el expediente y sea él quien termine de realizar la actividad notarial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una exigencia de ética y moral y respeto entre colegas es hacer una competencia leal. Las razones por las que nuestros clientes se deben acercar a nosotros son razones basadas en la confianza y en el servicio que reciben. En materia gerencial, cuando uno está estudiando cualquiera de las áreas de la administración, hay algo que le dicen y que es muy importante. Ahorita ustedes se van, primero Dios, en poco tiempo, van a lograr obtener el título profesional de notarios. Pero así como ustedes, van a haber otras 200 personas que lo van a obtener al mismo tiempo. Y van a llegar a un gremio donde va a haber otras 30,000 personas que lo obtuvieron incluso antes que ustedes. Entonces, todos ellos son abogados, todos ellos son notarios, todos ellos pasaron por las aulas universitarias,
Todos ellos aprobaron sus cursos, todos ellos obtuvieron el grado académico, todos ellos se colegiaron. Entonces, ¿cómo van ustedes a obtener o competir con ellos? Va a depender de qué ofrecen ustedes distinto o superior a lo que ellos realizan. Tienen que buscar aquello que los haga lucir, digamos. Eso no es ilegítimo. Es decir, ustedes van a ofrecer una ventaja sobre los demás porque ustedes se prepararon más, o porque ustedes son más eficientes, o porque ustedes son más ordenados, o porque ustedes... Pero si ustedes basan su beneficio en el mercado en el hecho de que cobran más barato, eso no les va a dar pan para hoy, pero hambre para mañana. Entonces ustedes tienen que buscar aquí en lo que son buenos y que con fundamento en eso y en una buena estrategia de relaciones interpersonales, de modo que la desarrollen y pueda conocerlos más y más personas y sepan que ustedes son buenos haciendo su trabajo, vayan generando su clientela. Pero no hablando mal de sus compañeros, no hablando mal de los colegas, no criticando a procesos que no tenemos, en los que no somos parte y no tenemos conocimiento de sus incidencias, no hablando a priori sin conocer los procesos, no ofreciendo precios que son por debajo del arancel, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere la competencia leal. Nuestro fundamento para competir con los otros colegas es aquello en lo que somos mejores. Y que es la razón al final por la que el cliente va a tener más confianza con nosotros. Eso sí es válido, lo otro no. Bueno. Como octavo punto, dentro de los deberes y obligaciones del notario, y esto es importante porque somos arcablistas y no nos podemos olvidar que miles de personas allá afuera no tienen la oportunidad que nosotros tenemos de estudiar y que esas miles de personas al comprarse un agua, al comprarse un Tortrix, están pagando gran parte de la matrícula de nuestros estudios. El notario debe tener sensibilidad social. Debe buscar en cierta forma siempre devolver algo a la sociedad. No les estoy diciendo que se vuelvan la Madre Teresa o Mahatma Gandhi, no. Pero de una u otra forma siempre tenemos que tener claro que nosotros somos parte del pueblo y que como pueblo a ellos nos debemos y que en ese sentido no todo es para nosotros. También debemos dejar algo a la sociedad porque gracias a ellos nosotros logramos alcanzar nuestras metas y objetivos y logramos sacar adelante a nuestras familias. Debemos mantener nuestra sensibilidad social. Como les digo, esto forma parte de los imperativos éticos y morales que todo profesional debe tener y más aún si es egresado de la Universidad de San Carlos. Entonces, cuando hablo de deber social, es aquella sensibilidad que nos hace recordar que nosotros venimos del pueblo y a él nos debemos y que mucha gente que no tiene ni para comer, al comprarse un Tortrix, ha pagado el IVA de ese Tortrix y que aunque sea el 0.00001% de ese dinero que gastó en ese Tortrix, sirvió para mantener la universidad a donde nosotros venimos a pagar una matrícula que no es ni la 50ª parte de lo que sería una matrícula en una universidad privada y que no demerito porque también hay buenas universidades en nuestro país, pero que eso nos debe hacer recordar que debemos de alguna forma con nuestra actividad defender los intereses del pueblo y devolverle algo a la sociedad, que es a quien nos debemos. Entonces, como octavo deber ético, imperativo ético del notario, es el deber social, la sensibilidad que debe mantener para no olvidarse de dónde viene. Como decía, la carrera de notario, así como la de abogado, son pertenecientes a las carreras profesionales del orden de las ciencias sociales y se obtiene el grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Tomando en consideración dicha circunstancia, se espera que todo profesional del derecho cuente con sensibilidad social y que como parte de los ideales que le han llevado a optar por la profesión de servicio, porque esta es una profesión de servicio, si se dan cuenta, no somos partes de los... Si bien se nos habla como que fuéramos partes de los instrumentos, no somos partes de los instrumentos. Representamos a la ley cuando se elaboran los instrumentos. Debemos aspirar a la justicia, a la equidad, proyectarnos a la sociedad a la que pertenecemos
y aportar a la justicia, a la seguridad y a la paz social. Ese es el octavo deber o imperativo ético del notario. Y el noveno imperativo ético y moral, que este es más un imperativo normativo, más que un imperativo ético del notario, es la colegiación profesional obligatoria para el ejercicio de la profesión. De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 90, la colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y, ojo, y esto es lo que les he mencionado constantemente, el control de su ejercicio. En el caso de la ley de colegiación profesional obligatoria, básicamente se repite lo establecido en la Constitución, porque establece que la colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria, tal como lo establece la Constitución Política de la República, y tiene por fines la superación moral, científica, técnica, cultural, económica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio de conformidad con las normas de esta ley. Se entiende por colegiación la asociación de graduados universitarios de profesiones afines en entidades gremiales, de conformidad con las disposiciones de esta ley. Es decir, es deber del notario para poder ejercer su profesión agremiarse en esta o asociarse a estos gremios profesionales creados por la Constitución para efecto de garantizar el ejercicio de la profesión y su propia superación personal, su propio desarrollo personal, tanto académico como económico, como profesional. Ese es el noveno deber que, bueno, de conformidad con esta clasificación de deberes del notario que estamos presentando, que tiene el sujeto que realiza la actividad consistente en la función notarial. Y finalmente, como deber, obligación del notario para poder ejercer la profesión, viene otro imperativo que tampoco es moral o ético, sino que más bien es normativo. El notario no puede ejercer su actividad notarial si no registra su firma y sello ante la Corte Suprema de Justicia de conformidad con el artículo 77, numeral 5 del Código de Notariado. De modo que cuando ustedes se gradúan, y esto ojo porque esto siempre lo pregunta uno ya cuando está terminando la carrera, cuando se gradúen, es decir, cuando ustedes ya obtengan el título académico y hagan su acto de graduación y les otorguen su papelería de la universidad que dice, señores, ustedes ya cumplieron con los requisitos académicos y por eso se les otorgan los títulos de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, todavía no pueden ejercer la profesión de notario. ¿Por qué? Porque deben cumplir con la obligación número 9. Es decir, deben completar la papelería, presentar la papelería en el colegio profesional a efecto de que los juramenten en el colegio, es decir, inscribirse, agremiarse al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Una vez que ustedes se agremian al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, obtienen su colegiación, es decir, su número de colegiado, les dan su carnet del colegio y les dan su papelería del colegio, todavía no pueden ejercer el notariado, porque deben cumplir con la obligación de juramentarse ante la Corte Suprema de Justicia. El acto de la juramentación ante la Corte Suprema de Justicia, es decir, vuelven a presentar papelería, implica el registro de su firma ante dicha Corte. Una vez que ustedes registran su firma y sello en la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 77, numeral 5 del Código Notariado, entonces sí, en ese momento ya completaron todos los requisitos habilitantes para poder ejercer la profesión de abogado y notario. Aproximadamente, entre uno y otro, si no existen incidencias como el tema de la pandemia, no debiera llevarles más de 6 meses completar todo el trámite final una vez que ya obtuvieron los títulos en la universidad. No debiera llevarles más de 6 meses inscribirse en el colegio y juramentarse en la corte. Pero ese es el trámite que deben seguir. Mientras no hagan eso, se los menciono porque es bastante chocante a veces cuando uno se gradúa, porque dice, bueno, ¿y ahora qué? Ya no soy estudiante, pero todavía no soy abogado y notario porque no puedo ejercer porque todavía no me he colegiado o no me he juramentado en la corte. Y paso unos meses así como con incertidumbre. Hasta que terminan sus procesos es que ya uno se inscribe, pero no debieran llevarles, de hecho 6 meses estoy poniendo bastante tiempo. Se los menciono así porque es algo que hubiera querido que me dijeran a mí cuando estaba estudiando, porque sí se llega a frustrar un poquito cuando mira que pasan los días y no hay modo que se complete el proceso. Bueno,
Sandra Victoria Urbina Méndez me señala, Lic, entiendo que se deberá pagar una cuota mensual y en relación a qué es la cuota. Cuando ustedes se colegien, valga la redundancia, en el Colegio Profesional de Abogados y Notarios de Guatemala, de conformidad con las leyes de nuestro país, deben cubrir una cuota ordinaria que tiene por objeto garantizar que son colegiados activos. Es una cuota ordinaria de mantenimiento y alguna extraordinaria que señale el colegio. La cuota que se paga se llama, bueno, nosotros coloquialmente le decimos estamos pagando la colegiación. Si usted no la paga, entra en estado de inactivo y hasta que pague la cuota puede acceder a los derechos y preeminencias o prerrogativas que conlleva el pertenecer al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ojo, mientras yo soy colegiado no activo o inactivo por falta de pago de mis cuotas profesionales, yo no puedo ejercer la actividad notarial ni la abogacía e incluso no puedo utilizar mi título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales porque me requiere que sea un abogado colegiado, que sea un profesional del derecho colegiado activo. Esto es por imperativo de la misma Constitución Política de la República y las demás leyes ordinarias que desarrollan el artículo 90 de la Constitución. La cuota que se paga no es mensual, la cuota es trimestral. El monto de la cuota, hasta el momento creo que no lo ha variado el colegio profesional, es de 105 quetzales por trimestre. Para pagar un año completo de colegiación profesional, se deben pagar 420 quetzales. Y un año sí, un año no, se paga el Congreso del Colegio de Abogados y Notarios, el Congreso académico del Colegio de Abogados y Notarios, que por lo general ha tenido un costo de entre 100 y 150 quetzales. Esa se considera una cuota extraordinaria y están reguladas en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, en los estatutos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y de los demás colegios profesionales, porque no somos el único. De hecho, somos uno de los colegios que más poco cobra, porque hay colegios que cobran mucho más. Y debemos luchar porque no se aumente la cuota, porque mientras más somos, más representa ese poquito que damos. Entonces, es trimestral. Cuando usted paga un año completo, por ejemplo, paga de enero a diciembre, hay un periodo de gracia entre diciembre y marzo, dentro del cual usted todavía está colegiado, aunque no haya pagado sus cuotas. Y repito, la cuota es 105 quetzales trimestrales, 420 quetzales anuales. No sé si con eso le contesté, Sandra. Ahora, Francisco Jorge Luis, dígame. Buenas noches. Ajá. Por ejemplo, en un año yo solamente pagué 3 trimestres. Y luego desde que trabajo, digamos 6 meses, yo tengo que pagar esos 6 meses que no trabajé. Sí. Sí, porque prácticamente el momento de colegiarme es una colegiación de por vida. Así es. Así es. Así es. Así es. Si deja porque no está relacionada con el hecho de que esté ejerciendo o no esté ejerciendo, sino está relacionada con el derecho a formar parte del colegio o no. Entonces, para licencias de conducir. Igual, exactamente igual. Exactamente igual. Entiendo que en el colegio, entiendo que sí hay, pero no he visto que en el colegio las cobren. Hay otros colegios profesionales donde sí son bastante altas. Ok, excelente. Muchas gracias. No tenga pena la orden. Ahora vamos a ver. Sandra Victoria, cuénteme. Ya se me fue. Sí, dígame. Gracias, licenciado. Buenas noches. Disculpe, una duda más. ¿A qué se debe que el color de los carnets es variable? Yo trabajo en servicio al cliente y fíjese que, pues, a veces llegan personas y les digo, me permite DFI, que es el documento que normalmente pido, pero los licenciados nunca llevan DFI, sino que llevan el carnet de abogado y unos me sacan todo eso, otros como color metal. Entonces, depende del año. Depende del año en que se les extendió y depende de la validez. Por ejemplo,
Si usted pagó su colegiación por 4 años y pidió su carnet, usted tiene que ver la vigencia del carnet, porque esos traen establecido la vigencia. Los dorados tenían vigencia de 1 año. Ahorita cambiaron. Ajá, entonces ahorita cambiaron. Usted lo que tiene que verificar es la vigencia. De hecho, en su momento existía dorado y gris. Antes de eso existía eran blancos. Y antes de eso era una cartilla. Como que fuera una cédula pequeñita. Los abogados más viejitos. Eso tenían, era como una cartilla con foto. Entonces usted lo que tiene que verificar es el periodo de vigencia de la colegiación, porque ese lo trae establecido el carnet. Básicamente, ese carnet tiene por objeto la identificación y poder participar en audiencias, pero no tiene mayor efecto más que acreditar que usted es colegiado activo y que es usted. Entonces, si lo puede verificar incluso en la página del colegio, le presentan a usted un carnet que dice colegiado hasta el 26 de enero de 2027, hasta el 31 de enero de 2027, por ejemplo. Usted se mete a la página, coloca el número de colegiado del profesional o su nombre, y en la página le aparece si efectivamente corresponde el número de colegiado y si efectivamente está colegiado hasta esa fecha. Con eso lo puede verificar. Ok. Muchas gracias, licenciado, por sacarme la duda. No tenga pena, no se preocupe. Bueno. Alan Giovanni Cosillo Pinto, vamos a ver, Alan Giovanni Cosillo Pinto, me dices como la licencia de la moto, se paga aunque la haya vendido, sí, exactamente. Alan Giovanni Cosillo Pinto también me dice, la constancia de colegiado activo es lo que garantiza el pago. Efectivamente, o sea, digamos, el carnet es para identificación. La constancia de colegiado activo no garantiza el pago, sino garantiza que usted es colegiado activo. Lo que garantiza el pago es un recibo que le dan a la par de que usted paga. Usted paga y le dan un recibo del colegio, y si pide una constancia, le dan una constancia de colegiado activo. Si usted quiere identificar que usted puede ejercer la profesión porque está al día con sus cuotas, usted presenta su constancia. Si usted quiere acreditar su identidad como abogado y notario para efecto de que le garanticen las preeminencias y prerrogativas que toda autoridad debiera tener, porque lo señala la ley, con el abogado y con el notario, usted enseña su carnet. Pero en realidad le dan un recibo de pago cuando hace el pago de su colegiación. Igual, la colegiación usted la paga y allí mismo puede pedir 1, 2, 3, 10 constancias de colegiado activo. La constancia de colegiado activo tiene un valor de 15 quetzales y se la remiten directamente a su correo. Se puede pagar en las sedes del colegio que se encuentran, por ejemplo, en el registro de la propiedad, o se puede hacer el pago en línea. Bueno. Dicho eso, proseguimos. Entonces ya vimos cuáles son los deberes y obligaciones del notario. Son imperativos morales, pero también, si se dan cuenta, los últimos dos son normativos para que el notario, que permiten el ejercicio de la actividad notarial. De hecho, los últimos dos son requisitos esenciales habilitantes del ejercicio del notariado. Pero además de deberes y obligaciones, también el notario tiene derechos y prohibiciones. En primer lugar, hablemos de los derechos del notario. Primero, la autodeterminación. ¿Se recuerdan que el notario es un profesional del derecho, es un profesional liberal, que no tiene subordinación ni dependencia con ninguna autoridad del Estado, cuando ejerce su profesión en forma liberal, pues? En ese sentido, para ejercitar el derecho de autodeterminación, el notario guatemalteco cuenta con la libertad para la calificación y proposición de las soluciones mayormente adecuadas de conformidad con un criterio técnico legal para aquellos casos que le sean planteados. Es decir, no va a tener subordinación a ninguna autoridad que le esté dando instrucciones de cómo realizar su trabajo. ¿Lo van a supervisar? Sí, el Archivo General de Protocolos, el Colegio Profesional y la Corte Suprema de Justicia. ¿Le pueden decir cómo hacer su trabajo? No, nadie. Por eso es un profesional. El notario en su oficina, y lo voy a decir así feo, el notario en su oficina es el rey, una liberal. Por eso tiene tanta responsabilidad. Porque sí, es el rey, pero es independiente y no hacer las cosas bien. Entonces, el notario puede determinar la forma más adecuada de realizar su trabajo. Y ahí está el punto. El notario bueno o el notario eficiente va a encontrar formas que los clientes van a sentir muy satisfactorias, van a sentir mucha confianza. Ese es el plus que va a tener frente a las demás personas que realizan la misma actividad.
pero el notario no depende de ninguna autoridad jerárquica para decidir cómo hacer su trabajo. Y por eso, cuando ustedes vayan a una oficina del Estado y les digan cómo hacer su trabajo, díganle, yo soy notario, yo sé hacer mi trabajo, usted dígame cuáles son los requisitos legales y limítese a eso. En segundo lugar, tiene derecho a asociarse. Dicho aspecto tiene que ser comprendido desde un doble punto de vista. Primero, el notario puede asociarse con otro o con otros profesionales para la prestación de servicios. Es decir, pueden varios notarios conformar una sociedad civil para efectos de desarrollar su actividad profesional, o pueden crear una asociación para defender intereses personales o gremiales, o pueden formar un grupo político para participar en política gremial o nacional que represente sus intereses como notarios. Tiene completo derecho, por lo mismo que es un profesional liberal, no está supeditado a ninguna autoridad ni a ninguna decisión, más que a su libre entendimiento y voluntad. Y en segundo lugar, puede crear las instancias y los órganos que considere convenientes para poder desarrollar su actividad profesional para su propio crecimiento. Entonces, el notario tiene libertad de asociación de cualquier tipo, mercantil, comercial, profesional, gremial, política, etcétera. No existe limitación para que él pueda participar en estas actividades, incluso para optar a cargos públicos, salvo las limitaciones específicas de la ley en cuanto a su idoneidad, la honradez, la capacidad, etcétera, etcétera. En tercer lugar, el notario, si bien es cierto, tiene la obligación de hacer un cobro adecuado, también es cierto que tiene el derecho de cobrar honorarios. En la legislación civil vigente se establece de forma general que los profesionales que presten servicios, y esto es importante, los profesionales que presten sus servicios y quienes los soliciten son libres para la contratación relativa a honorarios y a condiciones de pago. Como les decía, el arancel tiene efectos ilustrativos y principalmente cuando es necesario hacer el cobro judicial de los honorarios. De lo contrario, los honorarios se tratan con el cliente de conformidad con la naturaleza del mercado. En el artículo 2027 del Código Civil se establece: los profesionales que presten sus servicios y los que les soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. No es obligada la aplicación del arancel. Es solo ilustrativo para fines de cobro ejecutivo cuando no hay pacto acreditable. El artículo 232 de la misma norma, es decir, el Código Civil, regula que, salvo pacto en contrario, es decir, que haya un documento que acredite la forma en que fueron pactados los honorarios, los que prestaran servicios profesionales tendrán derecho a ser retribuidos cualquiera que sea el éxito o resultado del negocio o asunto en el cual hubieran intervenido. Es decir, ustedes para recibir sus honorarios solo necesitan realizar la actividad notarial. No tienen la obligación de garantizar que el futuro va a ser de una u otra forma. Lo que tienen que garantizar es que van a realizar o van a poner todo su conocimiento y toda su experiencia en la elaboración de la diligencia o del instrumento que se les solicita. Si esto, por razones ajenas a su responsabilidad, es decir, a menos que no haya negligencia manifiesta, no ocurre, no implica que no deban recibir honorarios. Por ejemplo, resulta que les piden que hagan una escritura pública de compraventa de bien inmueble. Ustedes la elaboran y todo está en orden, pero el día que van a inscribir ese testimonio, esa escritura pública en el Registro General de la Propiedad para formalizar registralmente el traspaso del inmueble, no lo pueden hacer porque precisamente ese día se inmovilizó esa finca por una persona que aparentemente tiene derecho sobre la misma y de la que ustedes no tenían conocimiento porque el cliente no se los indicó y no había forma de saberlo. O incluso por una diligencia judicial que ustedes no preveían ni tenían conocimiento que existía. Ustedes, si bien es cierto, ya no se inscribió el instrumento público, ustedes elaboraron el instrumento público y tienen derecho a cobrar sus honorarios por esa actividad. ¿Por qué? Porque no es responsabilidad de ustedes. Se los estoy poniendo como ejemplo.
Cuando no es responsabilidad del notario por negligencia, ineficacia o impericia, el notario tiene derecho a cobrar sus honorarios independientemente del resultado de las diligencias. ¿Dónde está regulado eso? Artículos 2027 y 2032 del Código Civil. Que creo que va un poquito de la mano con lo que me preguntaba la compañera hace un rato, de si se podía volver a cobrar. Si no fue responsabilidad del notario, sí. Si fue responsabilidad del notario, Disculpe, ¿y éticamente no. qué artículos dijo? 2027 y 2032 del Código Civil. Gracias. Vamos a ver, Alan Giovanni Cosillo Pinto me dice, por la fe pública el notario en realidad manda a los policías. Más o menos, no existe una relación de subordinación de ninguno de los dos, pero los policías tienen que guardar la dignidad y respeto y garantizar el ejercicio de la actividad del abogado y del notario. Bueno, y finalmente, como un derecho del notario, existe la facultad de que el notario puede excusarse, es decir, decirle no a un cliente, no llevar un proceso. El solo hecho que un cliente llegue no obliga al notario a tramitar la diligencia que se le solicita. El notario es libre de pactar honorarios y de decidir los procesos, diligencias y casos que lleve, igual que el abogado. El notario, como profesional del derecho liberal, puede y debe, cuando así lo considere necesario por motivos personales, de conciencia o de legalidad, excusarse de prestar su servicio. Eso quiere decir que por motivos personales me cayó mal la persona y no quiero trabajar con ella, tengo derecho a decirle que no. Considero que lo que va a hacer no, a pesar de ser legalmente válido, no va con mis principios éticos, tengo derecho a decirle que no. Resulta que lo que me pide es ilegal, tengo la obligación de decirle que no. Entonces, a eso se refiere. Ya no se escuchó nada.